artista que cantara regional mexicano. Hola a todos y bienvenidos a Acordes Inmortales. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia detrás de Ya me enteré de Reik. Originalmente pensada para otro artista del género regional mexicano, esta canción encontró su verdadero hogar con Reik, convirtiéndose en una de las favoritas tanto para el grupo como para los fans. Acompáñenme en este viaje musical para descubrir cómo Ya me enteré se transformó en un hit inolvidable. Ya me enteré es mucho más que una canción para Reik. Es un pilar en su quinto álbum de estudio Desamor, lanzado en 2016. Este tema no solo capturó la esencia del desamor, sino que también consolidó la evolución musical de Reik. Fue lanzado como segundo sencillo y exclusivamente en su versión pop. La composición de Ya me enteré estuvo a cargo de Julio Ramírez, el guitarrista acústico de Rey, quien colaboró estrechamente con la cantante y compositora mexicana Pambo. Juntos crearon un tema que es directo y profundo, casi como una confesión hecha con un tequila en mano, dirigida a alguien del pasado de quien aún se guardan sentimientos. Hasta la fecha, Ya me enteré ha acumulado más de 661 millones de visualizaciones en YouTube y continúa resonando con audiencias globales, evidenciando su perdurable impacto en la escena musical. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien. Ya me enteré nació durante una tarde relajada, tomando cervezas y discutiendo sobre la música tradicional mexicana. Se inspiraron en los clásicos del mariachi, como El Rey y La Media Vuelta de José Alfredo Jiménez. Esta conversación desencadenó la idea de crear algo que capturara esa intensidad emocional y sinceridad, pero con un giro moderno en la balada pop. Aunque inicialmente pensaron en otro artista para interpretarla, la dinámica creativa entre Julio y Pambo y la pasión que infundieron en la composición hicieron que fuera claro que Reik era el intérprete ideal. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. La colaboración entre Julio y Pambo fue fundamental. Decidieron que la canción debía ser directa y confrontacional, una confesión cruda sobre los sentimientos no resueltos hacia un amor del pasado. Este enfoque marcó un giro decisivo en la dirección musical de Reik hacia una expresión más abierta y una vulnerabilidad emocional intensa. Ya me enteré se convirtió rápidamente en uno de los sencillos más emblemáticos de Reik, resonando con profundidad entre su audiencia y demostrando que la música, incluso cuando surge de la casualidad, puede transformarse en un mensaje universal de amor y desamor. En su video, para Ya me enteré, Reik tomó la decisión consciente de alejarse de los convencionales playbacks para crear una narrativa visual profunda y emocionante. Optaron por representar una relación amorosa entre dos mujeres, destacando así la diversidad del amor y fomentando la inclusión y normalización de la comunidad de diversidad sexual en los medios. Esta elección buscando solo enriquecer la variedad visual, sino también profundizar el impacto emocional y cultural de su música. La representación de una pareja de mujeres en el video de Ya me enteré fue una decisión estratégica para reflejar que el amor puede manifestarse en múltiples formas, no para suscitar controversia. Reik busca normalizar y popularizar tales imágenes, promoviendo así una mayor visibilidad y aceptación de la comunidad de diversidad sexual. A través de esta aproximación, Reik aspira a que su música actúe como un catalizador para la aceptación y el reconocimiento de todas las formas de amor, contribuyendo a una percepción cultural más inclusiva y abierta. Regresarás, estoy seguro de que... En Ya me enteré, Reik nos sumerge en una narrativa de desamor y revelación. La canción comienza desentrañando los sentimientos de un hombre que ha descubierto que su antiguo amor está ahora con alguien nuevo. La letra transmite una mezcla de dolor e incredulidad, con el protagonista cuestionándose las decisiones de su ex, sugiriendo que la nueva relación es más por conveniencia que por amor verdadero. El coro resuena con un reclamo apasionado, donde el protagonista desafía a su ex a admitir que aún le pertenece emocionalmente.
¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad, canta, expresando cómo se siente incompleto sin ella y cómo percibe que ella también lo extraña. La canción profundiza en la complejidad de los sentimientos post-ruptura, donde aún persiste el lazo emocional a pesar de la separación física. De nuevo este párrafo. La canción profundiza en la complejidad de los sentimientos post-ruptura, donde aún persiste el lazo emocional a pesar de la separación física. Con cada estrofa se revela la convicción del protagonista de que su amor del pasado no pueda ser reemplazado ni olvidado fácilmente, y la certeza de que a pesar de los esfuerzos del nuevo amor, ella eventualmente regresará a sus brazos. Rake utiliza esta balada para explorar el dolor y la esperanza que acompaña a los amores perdidos, invitando a los oyentes a reflexionar sobre la profundidad de las conexiones humanas y la durabilidad del amor verdadero, incluso frente al desamor y la separación. Ya me enteré. Esperamos que hayan disfrutado explorando la historia de Ya me enteré, tanto como nosotros disfrutamos compartiéndola con ustedes. Si este video resonó contigo y quieres apoyar nuestro trabajo, deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Eso realmente me ayudaría mucho. Tu interacción no solo nos motiva, sino que también aumenta la visibilidad de nuestro contenido, permitiendo que más personas se unan a nuestra comunidad. Antes de decir adiós, me gustaría lanzar una pregunta para que todos reflexionen y también puedan participar. ¿Alguna vez has tenido una experiencia donde la música te ha ayudado a superar un momento difícil o a comprender mejor tus sentimientos? Cuéntanos tu historia en los comentarios, nos encanta leer y responder a vuestras experiencias y opiniones. Hasta la próxima y recuerda, la música y sus historias no terminan aquí, continúan aquí en Acordes Inmortales. Asegúrate de activar las notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo de nuestro viaje musical. Eso, bien grande. Nosotros somos bien extravagantes, morro. Si En no te general. gusta, ¿qué? Lo nuestro es la extravagancia. Mira, vamos a aventar. Pero se vio muy padrote, pero son $11 tirados en el piso. 10. 11 dólares. 11.